Hermanos y hermanas en Cristo, la celebración de la Eucaristía es el recuerdo del amor de Dios a todos nosotros y es la reunión fraternal entre quienes queremos que el amor de Dios se haga más firme en nuestra convivencia. Hoy es el jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario y les invitamos a una participación gozosa y plena. De pie para recibir a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara de Asís de Villafontana en Carolina. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta 13ª semana del tiempo ordinario, continuamos nuestras celebraciones, celebrar la vida, celebrar la salvación que nos ofrece el Señor. Y la salvación no es algo que se ofreció, es algo que se ofrece día a día, minuto a minuto, y por eso siempre estamos siendo resalvados, recreados, y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. Por eso celebramos la misa pues, todos los días, porque todos los días somos objetos de la misericordia y de la compasión del Señor. Comenzamos nuestra celebración reconociéndonos pecadores y reconociendo a un Dios compasivo. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. 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 Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como nos narra la lectura del libro del Génesis, Dios pone a prueba una vez más la fe de Abraham. Satisfecho, Dios le renueva sus promesas. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham le dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre. Él respondió, aquí estoy, hijo. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor ve, por lo que se dice aún hoy el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Presencia del Señor en el país.
Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. En la lectura del Evangelio de Mateo se nos pone de manifiesto el poder de Jesús. Él libera y salva al paralítico. Acarrear con la camilla, lecho de su sufrimiento, significa recordar lo que fue y quién debe lo que es. Escuchemos, pero antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu
por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. En nuestra página de Facebook, en la parroquia Santa Clara, estamos ofreciendo unas charlitas que le llamamos enigmas de la Biblia, y hace poco pues hablábamos de estas tradiciones acerca de los patriarcas del pueblo de Israel. Hablábamos un poco de las diferentes tribus y cómo se van entretejiendo historias de todas estas tribus hasta que luego se forma un solo relato o varios relatos que se unifican. Entre esos relatos están los yavistas, los eloístas, los sacerdotales. Son tradiciones diferentes y que van creando como una especie de fondo común para todas las tribus. No es necesariamente histórico, porque todas estas eran tradiciones orales, pero sí todas estas tradiciones y todos estos relatos que encontramos sobre toda la Biblia, pero ahora estamos hablando de Abraham, de los patriarcas, tienen siempre su enseñanza. No se escriben simplemente por narrar una historia, sino que detrás está un mensaje que se quiere comunicar. Y vamos a ver un poco este mensaje de hoy con este sacrificio de Isaac por parte de Abraham. No hay duda que esta historia fue una de las historias que más fuerza tuvieron y que más impresionaban a los israelitas. El hecho de que Dios pone a prueba la fe de Abraham, el llamado padre de los creyentes, es puesto a prueba por Dios. La magnitud del hecho creaba historias. Por ejemplo, se decía que cuando Sara, años más tarde, se entera de este hecho, del sacrificio de que su hijo posiblemente hubiera podido morir a manos de Abraham por simplemente una prueba de Dios, esto la hizo gritar 7 veces y luego morir. Es decir, que eran tradiciones que enfatizaban muy fuertemente el hecho del sacrificio de un hijo, de un niño. De hecho, también cuando en la Biblia se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, un Dios que pues, todavía no tenía como un nombre muy claro, en una de sus expresiones se decía, y lo buscamos en Génesis 31, verso 42, y luego en el verso 43, el Dios de Abraham y el terror de Isaac. O sea, que era un Dios terrible, un Dios, un Dios terrible, un Dios al que se le tenía miedo, porque había puesto en prueba la fe de Abraham. Hoy los biblistas tienden a decir que el hecho no ocurrió, al menos tal y como se presenta por el eloísta, porque en este caso es una tradición eloísta. Pero cierto o no, nos tendríamos que preguntar cuál es la enseñanza que está detrás de este episodio. Desgraciadamente, casi todos, en todas las épocas y también en nuestra época, hemos puesto el énfasis de la enseñanza en los primeros versículos. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. De esto se trata, del Dios que pone a prueba, que nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Y sin embargo, la verdadera enseñanza del artículo, del relato, está al final. No sé si aquí tenemos exactamente la misma, no lo dice exactamente así, pero lo que nos quiere decir al final es que Dios no quiere sacrificios humanos. Esa es la gran enseñanza. Bueno, pues vamos a ponernos un poquito en contexto. Sabemos que cuando Abraham sale de su tierra a la llamada tierra de Canaán, se encontró allí con diferentes pueblos. La mayoría de los pueblos antiguos
Aquí podemos mencionar los moabitas, los edomitas, los amonitas, los cananeos. Tenían estos cultos a diferentes dioses y casi todos tenían sacrificios humanos. Y muchas veces los que tenían más mala suerte eran los niños. Los hijos eran sacrificados. Por ejemplo, se habla mucho del dios Moloch. El dios Moloch era un dios con una especie de, estaba como sentado y frente a él había una especie de horno ardiente. Por ahí se echaban entonces los niños al dios Moloch, pero no solamente al dios Moloch, también había otros dioses a quienes se sacrificaban niños, hijos o incluso doncellas, mujeres, por lo general que fueran vírgenes también. Por lo tanto, cuando Abraham viaja a Canaán, los israelitas se encuentran con estas situaciones, que también es otra historia interesante, cuántas fueron las tribus, cómo llegaron, si llegaron todas juntas, eso es muy interesante. Se encuentran con esta práctica, pero ellos entienden que su Dios no estaba de acuerdo a esa práctica, que era un Dios que no quería sacrificios humanos. Sin embargo, la tentación fue grande. Y así como veían que otros pueblos podían tener prosperidad porque por diferentes motivos eran sacrificados los niños, a veces por ganar una batalla, a veces en un momento de sequía o de hambre, entonces tenían que sacrificar a los niños pensando que los dioses les favorecerían. Por diferentes motivos, pues también los israelitas cayeron en esa gran tentación de ofrecer niños, pero en un principio hubo lo que se llamaba el rescate. El rescate era un corderito que se ofrecía en lugar de un sacrificio humano. Lo encontramos en Éxodo en el capítulo 3, en versos 12 al 15. Hoy estoy muy biblista. Bueno, pero encontramos también, sobre todo en las leyes del Levítico, por ejemplo, la prohibición de ofrecer niños, matar niños a Moloch. Por ejemplo, Levítico 18:21 dice, no sacrificarás ningún hijo tuyo a Moloch. Eso aparece en el Levítico. En el Levítico 22 al 5 también aparece la misma idea. Sin embargo, sabemos que sí hubo práctica de sacrificios humanos en Israel. Y la Biblia misma también nos lo cuenta para que algunos nos escandalicemos de todo lo que aparece en la Biblia. Vamos a algunos casos. Por ejemplo, Jefté, en Jueces 11, 29 al 40, una vez que culminaba una batalla o una vez que estaba por hacer una batalla, le dijo a Dios, te ofreceré a la primera persona que me reciba si gano la batalla. ¿Saben quién fue quien le recibió? La primera persona que le recibió fue su hija, una muchacha que le recibe con baile, con panderos, y él se pone triste porque ya había hecho la oferta a Dios de ofrecer a la primera persona que le recibiera. Le permitió, estaba leyendo la historia, es interesante, le permitió, ella le pidió, como soy virgen, voy a morir virgen, eso era una vergüenza en aquella época, permíteme estar, ahora no recuerdo 6 meses o 2 meses, en el bosque con mis amigas para llorar mi desventura, pues lo está, y una vez que regresa, entonces es sacrificada. Esto con uno de los grandes líderes de Israel. Salomón, Primera de Reyes 11:7, construyó un templo a Kemosh, el dios de los moabitas. Recuerden que Salomón se casó con varias mujeres que eran extranjeras y tuvo que edificar templos a los dioses de estas extranjeras. También se le llamó el Monte del Escándalo por los sacrificios humanos que allí se realizaban. Otro caso, el de Ahaz. El rey Ahaz ofreció a su hijo a Moloch en el valle de Himón. Se sacrificaban también en hornos ardientes a los niños. Manasés se habla también. Giel, otro
nombre, ¿verdad?, que no conocemos mucho, pero que están en la Biblia, quiso reconstruir Jericó y para poder lograrlo ofreció sus 2 hijos, primero para los cimientos y luego cuando iba a reconstruir las murallas, ofrece su otro hijo en sacrificio humano. Como ven, la práctica se dio, quizás no como en otros pueblos antiguos, pero sí se daba. Los profetas fueron los que arremetieron contra esa práctica. Encontramos a Miqueas 6:7, Jeremías 7:31, Ezequiel también 20:31, hablan en contra de los sacrificios humanos. Siendo así, esta práctica, esta tentación, el eloísta, como le llamamos a la tradición que escribe el relato que escuchamos hoy, pues trata de llevar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No es que Dios nos pone a prueba a todos, como aparece allí al principio del texto. Dios puso a prueba a Abraham. Esa no es la lección. La lección es que Dios no quiere sacrificios humanos. Y por eso, en esta historia de poner a prueba a Abraham, que se lleva a sus 2 criados, que se lleva a su hijo, que todo lo que acabamos de leer termina con la prohibición por parte de Dios de que Abraham matara a su hijo. Así que no lo hizo. Nosotros entonces sabemos que el tema no es tanto que Dios pone a prueba. No hay duda que cuando nosotros tenemos infortunios en nuestra vida, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una situación difícil, rápido nos viene la idea de que Dios nos está poniendo a prueba. Y encontramos quizás en el Antiguo Testamento textos que avalan que Dios nos pone a prueba. Pero Dios no nos pone a prueba. Santiago, en capítulo 1, 13 al 15, dice, Dios no es el que nos pone a prueba nuestras propias pasiones, nuestras situaciones, nuestros conflictos internos son los que nos ponen a prueba. Al contrario, encontramos en el Apocalipsis textos como el que dice, yo te cuidaré en la prueba, Apocalipsis 3:10. Y encontramos en la segunda carta de Pedro, Él sabrá librarnos de la prueba. ¿Para qué Dios nos pondría a prueba? ¿Para saber si vamos a fallar o no? Ya Él lo sabe antes. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? Si fallamos, no sirvió de nada. Si no fallamos, tampoco sirvió de nada. Dios no nos prueba, nos probamos nosotros mismos en todo caso. Así que vamos a tener que buscar otras razones, otras excusas para hablar de nuestras desgracias o hablar de nuestros infortunios, pero no es que Dios esté buscando probarnos a ver qué tal salimos de la prueba y entonces si nos va a premiar o nos va a castigar. Yo creo que, fíjense, yo tengo esta idea y eso es una idea muy mía, pero en la vida, tú lo ves en la televisión, lo ves en los programas, hay como clichés, hay como frases de clichés como que utilizamos, con eso solucionamos muchas cosas. Por ejemplo, un programa de competencia, la persona que pierde dice, eso estaba porque Dios sabe más que todo esto y es que tiene otros planes para mí. Ya eso suena a cliché, es como una forma de solucionar las cosas. La verdad que muchas veces, y esto de que la prueba, cuántas veces queremos consolar a alguien, mira, es que Dios te está poniendo a prueba, tienes que superarte, posiblemente la intención es buena, pero muchas veces utilizamos este tipo de clichés sin un fundamento realmente, vamos a decir, teológico, profundo, son simplemente respuestas quizás al momento, ad hoc, ¿verdad? Como para solucionar una situación dada. Así que me parece a mí que hoy aprovechamos este texto del sacrificio de Isaac para recordarnos que Dios es Dios de vida, Dios de la vida, promotor de la vida. No es el Dios de los sacrificios, como alrededor de tantos años en el Antiguo Testamento se decía que Dios quería sacrificios, sangre de toro, todo ello. En el cristianismo incluso Cristo se ve interpretado como el sacrificio que es ofrecido al Padre. Hoy hay algunos teólogos que ponen un poco en duda esa interpretación, ¿verdad? De que Dios Padre quiso el sacrificio de su Hijo, su sangre. A veces hacemos a Dios chiquito,
como un Dios de los cananeos, como un Dios de los pueblos antiguos. Dios no hace nada con la sangre de nadie. Claro, ya es nuestra interpretación lo que puede darle un matiz u otro matiz a la historia de la redención. Que el Señor nos ayude a entender que Dios no nos pone a prueba. Nos ponen a prueba nuestras pasiones, como decía Santiago, y que al contrario, Él nos ayuda en nuestras pruebas, las pruebas que nosotros mismos vivimos, que la vida nos da para superarlas. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie, dirijamos nuestra oración al Padre misericordioso que quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Para que, agradecidos por el don de la fe, nos empeñemos en dar respuestas a las inquietudes y anhelos de toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes den cauce a las iniciativas orientadas a favorecer la educación de los niños, la creación de puestos de trabajos dignos y la salud de todo el pueblo, roguemos al Señor. Por los que planean el mal y siembran el terror y la violencia, para que depongan las armas, se abran al bien y a la bondad y trabajen por construir la paz, roguemos al Señor. Para que, atentos a la palabra de Dios y a sus exigencias, vivamos la caridad fraterna y nos abandonemos en las manos providentes del Padre, roguemos al Señor. Para que el Señor, que es dueño del universo, que tiene el poder sobre todos los elementos, aleje los malos tiempos, huracanes, tormentas, y nos dé su protección, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Nilda Lorente, Clara Carmona, Esposo Sánchez, Nilda Narváez Rosario, Carmen Delia Jordán, Hilda Rodríguez, Lidia Santiago, Baudilio Rivera, Alberto Colón Lugo, Marixa Ribot Sánchez, María Batista, Monín y Edita Rivera, Marixa Pastrana Sierra, Jesús Marrero, Javier Ruiz, Luz Elenia Sierra, Carmen Rodríguez, Rosario Rivera, Iris Colón Ortiz, familia Maldonado Torres, Niño Diego Andrés Rivera, Luigi Rivera, Alminda Orange, Ana Figueroa, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Aida Luz Rivera, Matilde Torres Burgos, Nicolasa Rivera, Gloria N. Rosado Morales, Irma Morales Rivera, difuntos de la familia Morales Robles, Miguel A. Morales Rivera, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Zoilita Rivera, difuntos de la familia Colón Blanco, Carmen Aida Colón, Francisco Cruz Román, Judith Seino, Felicita Pérez, Graciano Sierra, María S. Viera, Rafael Pastrana Sierra, Miriam Burgos Sánchez,
Juana Díaz Roche, Aureo Colón, Evelyn Cardona, difuntos de la familia Maldonado Torres, roguemos al Señor. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros por Milton Burgos Díaz, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Desde hoy comenzamos a orar por buen tiempo para nuestros pueblos, para nuestro Puerto Rico, para que aleje las tempestades y tengamos pues un tiempo de huracanes más sosegado que en otros años. Así que tengamos todas esas intenciones a partir de hoy. Por esta intención volvemos, roguemos al Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos cantando sin cesar. Los cielos y la
la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Si pones los pies sobre la roca y quieres nacer a un mundo nuevo,
mismo. Si quieres tomar mis redes, si aceptas ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz y no le temes, si quieres vivir eternamente, si quieres partir el pan conmigo, si buscas mi gloria humildemente, si crees en mí, si crees en mí, si crees en mí como el ungido, levántate a comer el pan. Si buscas la vida verdadera, levántate a comer el pan. Si quieres seguir por mi camino, levántate a comer el pan. Si quieres ser sal y luz del mundo, levántate a comer el pan. Acércate a mi mesa, buen amigo. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros hoy, a nuestra hermana Iris, coordinadora, y a nuestra hermana Nicole allá en control. Y a todos los hermanos que han venido, los que nos ven a través de Teleoro, canal de la familia, o a través de las redes sociales. Hoy sustituyendo a el padre Yulfo, a quien mandamos muchos saludos. Y también les aviso de un viaje que tenemos a Tierra Santa, después de tantos inconvenientes, más de un año que lo teníamos preparado, ya tenemos para el 3 de septiembre al 15 de septiembre un viaje a Tierra Santa. Vamos a visitar, además de Tierra Santa, todo Israel, vamos a decir, de la Galilea a Judá, también Jordania, y estaremos también visitando Italia, Roma y Asís sobre todo. Así que les invitamos a unirse con nosotros, pueden llamar a Multiviajes para que tengan más información. Pero ya hay que decidirse ya, ¿ok? No voy a decir lo que iba a decir ya, pero ya. Que el Señor, vamos a dar la bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Manos me has transformado, tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado, y mientras pasan
los años más te venero, rompe mi cántaro, rompe mi